Bienvenidos a Frecuencia Creepy. En esta oportunidad le dejaré dos cómics del maestro del terror cósmico Lovecraft. El primero se titula El Necronomicon y el segundo La Ciudad Sin Nombre. Si es que mi contenido te gusta, no olvides en suscribirte, dejarme un like y activar la campanita para que de esta manera YouTube te avise de mis próximos videos. También te invito a suscribirte en mi canal secundario, que te dejo abajo en la descripción. Ahora sí, comenzamos. El título era Al-Hasif. Hasif era el término utilizado por los árabes para designar el ruido nocturno producido por los insectos, que se suponía era el murmullo de los demonios, escrito por Abdul al-Sarred, un poeta loco huido de Sana, al Yemen, en la época de los califas omeyas, hacia el año 700. Visitó las ruinas de Babilonia y los subterráneos secretos de Memphis, y pasó 10 años en la soledad del gran desierto que se extiende al sur de Arabia, el Roba el Khalilé, o espacio vital de los antiguos, y el Dana, o desierto escarlata de los árabes modernos. Se dice que este desierto está habitado por espíritus malignos y monstruos tenebrosos. Todos aquellos que aseguran haber penetrado en sus regiones cuentan cosas extrañas y sobrenaturales. Durante los últimos años de su vida, Al-Sarred vivió en Damasco, donde escribió el Necronomicon, Al-Hasif, y por donde circulan terribles y contradictorios rumores sobre su muerte o desaparición en el 738. Su biógrafo del siglo XII, Ibn Khaldun, cuenta que fue asesinado por un monstruo invisible en pleno día y devorado horriblemente en presencia de un gran número de aterrorizados testigos. Se cuentan además muchas cosas sobre su locura. Pretendía haber visto la famosa Irem, la ciudad de los pilares, y haber encontrado bajo las ruinas de una inencontrable ciudad del desierto los anales secretos de una raza más antigua que la humanidad. No participaba de la fe musulmana, adoraba a unas desconocidas entidades a las que llamaba Yog-Sothoth y Cthulhu. En el año 950, el Hasif, que había circulado en secreto entre los filósofos de la época, fue traducido ocultamente al griego por Theodorus Philetas de Constantinopla, bajo el título de Necronomicon, durante un siglo, y debido a su influencia, tuvieron lugar ciertos hechos horribles, por lo que el libro fue prohibido y quemado por el patriarca Michael. Desde entonces, no tenemos más que vagas referencias del libro, pero en el 1228, Olaus Wormius encuentra una traducción al latín que fue impresa 2 veces, una en el siglo XV en letras negras, con toda seguridad en Alemania, y otra en el siglo XII, probablemente en España. Ninguna de las dos ediciones lleva ningún tipo de aclaración, de tal forma que es solo por su tipografía que por lo que se supone su fecha y lugar de impresión. La obra, tanto en su versión griega como en la latina, fue prohibida por el Papa Gregorio IX en el 1232, poco después de que su traducción al latín fuese un poderoso foco de atención. La edición árabe original se perdió en los tiempos de Wormius. Tal y como se dijo en el prefacio, hay vagas alusiones sobre la existencia de una copia secreta encontrada en San Francisco a principios del siglo, pero que desapareció en el gran incendio. No hay ningún rastro de la versión griega impresa en Italia entre el 1500 y el 1550, después del incendio que tuvo lugar en la biblioteca de cierto personaje de Salem en 1692. Igualmente, existía una traducción del Dr. Dee, jamás impresa, basada en el manuscrito original. Los textos latinos que aún subsisten, uno del siglo XV, está guardado en el Museo Británico, y el otro del siglo XV se halla en la Biblioteca Nacional de París. Una edición del siglo XVII se encuentra en la Biblioteca de Widener de Harvard, y otra en la Biblioteca de la Universidad de Miskatonic en Arkham.
mientras que hay una más en la biblioteca de la Universidad de Buenos Aires. Probablemente existían más copias secretas, y se rumoreaba persistentemente que una copia del siglo XV fue a parar a la colección de un célebre millonario americano. Existe otro rumor que asegura que una copia del texto griego del siglo XVI es propiedad de la familia Pickman de Salem, pero es casi seguro que esta copia desapareció al mismo tiempo que el artista Pickman en 1926. La obra está severamente prohibida por las autoridades y por todas las organizaciones legales inglesas. Su lectura puede traer consecuencias nefastas. Se cree que Chambers se basó en este libro para su obra El Rey en Amarillo. Remota en el desierto de Arabia, yace la ciudad sin nombre. No existe ninguna leyenda por antigua que sea que la cite, ni recuerde si alentó vida en ella. Pero en los campamentos se habla en susurros, y las viejas murmuran en las tiendas de los jeques tales cosas que las tribus la rehuyen sin saber bien por qué. Con ese lugar fue con el que Abdul-Hazred, el poeta loco, soñó la noche anterior a entonar su inexplicable dístico. No está muerto lo que puede yacer eternamente, y con el paso de los extraños eones, incluso la muerte puede morir. La ciudad citada en textos extraños, la ciudad jamás vista por un hombre vivo. Sin embargo, yo la desafié, y montado en mi camello, llegué hasta sus ruinas nunca halladas. Entre los cimientos de casas y edificios, no encontré ni una escultura o inscripción que hablase de aquellos hombres, si es que hombres fueron los que la edificaron. Próximas a mi presencia, estaban unas oscuras aberturas obstruidas por la arena. Limpié una de ellas con mi pala y me introduje a gatas, llevando una antorcha que me revelase los misterios que hubiese. Una vez en el interior, comprobé que la caverna era en efecto un templo. Me estremecí extrañamente en algunos rincones lejanos, pues ciertos altares y piedras sugerían ritos olvidados de una naturaleza terrible, repugnante e inexplicable. El ruido que hacía mi camello en el exterior me impulsó a salir. Un viento helado y arenoso había asustado a la bestia. Percibí que provenía del negro orificio que daba entrada a un templo situado a larga distancia de mí. Hacia el sur, a medida que me acercaba, me parecía mucho más grande que las otras construcciones que había visto. Su entrada estaba menos obstruida por arena endurecida. La fuerza aterradora de aquel helado viento brotaba enloquecida de aquella puerta oscura y suspiraba pavorosamente al extenderse por entre las ruinas fantasmagóricas. Yo estaba más aterrado de lo que puedo expresar, pero aún así contemplé maravillado en su interior huellas del arte pictórico de aquella antigua raza. De pronto, una llamarada de mi antorcha me reveló una abertura que conducía a abismos más remotos aún. Solo vacilé un instante antes de iniciar el descenso. El estrecho pasaje se hundía infinitamente como un horrible pozo encantado. En la oscuridad fui recordando sentencias del loco árabe Hazred y párrafos de las apócrifas pesadillas de Damascus. Repetí extraños versículos y musité frases acerca de Afrasiab y los demonios que con él fluctuaban bajo el Oxus. Más tarde salmodié palabras de uno de los relatos de Lord Dunsany, la negrura sin ecos del abismo. El tiempo había dejado de existir cuando mis pies tocaron de nuevo un piso horizontal. Me hallaba en un pasadizo cuyos muros estaban cubiertos de unas cajas de madera con la parte delantera de cristal. Cristal y madera pulida en aquel abismo. Me estremecí al imaginar sus posibles significados. De pronto me di cuenta que estaba viendo las oscuras siluetas del corredor, gracias a una desconocida fosforescencia subterránea. Las cajas contenían las formas momificadas de unas criaturas cuya grotesca monstruosidad sobrepasaba los más caóticos sueños del hombre y violaba todos los principios biológicos conocidos. A nada podían ser comparadas con exactitud. Mientras continuaba arrastrándome por el corredor hacia la luz, seguí viendo escenas posteriores a aquella epopeya gráfica.
Había muchas cosas curiosas e inexplicables. La civilización aquella había alcanzado un nivel cultural más alto que las civilizaciones inconmensurablemente posteriores de Egipto y Caldea. Y sin embargo, ciertas omisiones llamaban la atención. Por ejemplo, no pude encontrar ninguna pintura que representase muertes o costumbres funerarias. Era como si hubiesen conservado un ideal de inmortalidad como íntima ilusión. Mientras contemplaba dicha procesión de historia mural, me había ido aproximando al final del corredor, el cual terminaba en una puerta a través de la cual llegaba la fosforescente iluminación. Me acerqué a rastras a la puerta y, anonadado por la sorpresa al ver lo que había al otro lado, di un grito. En vez de otras cámaras más brillantes, se extendía ante mí un infinito de refulgencia subterránea. Me estremecí al pensar que, excepto el pobre hombre primitivo que aparecía despedazado en el último mural, la mía era la única forma humana entre aquellos símbolos de una vida primigenia. Al pensar en las criaturas momificadas que tan cerca estaban de mí, sentí una nueva pulsación de terror. De las piedras parecía desprenderse una remota antigüedad imposible de calcular. Pese a mi agotamiento, sentí el impulso frenético de mirar hacia atrás, hacia el negro corredor que conducía a los túneles que se alzaban hacia el mundo exterior. Un momento después, un pláñido bajo, como un lejano tropel de espíritus condenados, venía de la dirección en la que yo miraba, y cada vez más locamente, un ululante y plañidero viento nocturno, proveniente de aquellos corredores abismales, aumentaba de intensidad. Inmediatamente me eché de bruces e intenté en vano agarrarme al suelo. Temiendo ser arrojado a través de la puerta abierta al fosforescente abismo, con horror inmemorial comprobé que poco a poco me iba deslizando hacia él. Entonces, en aquella tumba de antigüedades muertas desde edades innumerables, hundida bajo el humano mundo iluminado por la aurora, escuché los gruñidos y maldiciones de demonios de extraños lenguajes. Volviéndome, vi recortado contra el éter luminoso del abismo lo que no podía ser visto en la oscuridad del corredor. Una horda de pesadilla de diablos precipitándose retorcidos por el odio, grotescamente monstruosos en el abismo, diablos medio transparentes de una raza para mí inconfundible, las extrañas criaturas de las cajas de madera. Y cuando el viento cesó, me vi sumergido en la oscuridad mortal de las entrañas de la tierra, porque después de que la última criatura hubo pasado, la gran puerta se cerró con un estruendo ensordecedor de metálica música, cuyos ecos se extendieron hasta el lejano mundo superior para saludar al sol que acababa de nacer. Igual que Memón, los saluda desde las riberas del Nilo. Solo los torvos y pensativos dioses del desierto saben lo que realmente sucedió, qué luchas y qué esfuerzos indescriptibles tuve que realizar, o qué diablo me guió de nuevo hasta la vida, donde nunca podré dejar de estremecerme cuando sople el viento nocturno, hasta que el olvido, o algo peor, me reclame. Monstruoso, colosal, antinatural fue lo que vi, remotamente más allá de todo cuanto puede ser creído por el hombre, excepto en las pocas horas condenadas y silenciosas de la madrugada en que uno no puede dormir.